Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema del segmento de hematología, esta vez hablando acerca de leucemia linfática crónica, así que sin nada más que sí vamos a comenzar. Vamos a hacer parte de inicio como ya siempre vemos en los demás temas, en este caso acerca de definición, epidemiología, acerca de etiología, también en este caso clasificación, entre otros aspectos. Vamos a hablar acerca de la definición. Bueno, la leucemia linfática crónica va a ser aquí neoplásica, perdón, en la cual va a haber una proliferación, ese gaso, y también una acumulación progresiva de un tipo de célula específico. Ese tipo de célula va a ser el linfocito B. Lo que pasa acá en este caso, que el linfocito B en realidad va a estar mutado y esto, por ejemplo, va a estar presente, esta célula mutada, en tanto en sangre periférica, tanto en la médula ósea y también en los órganos linfoides, ¿ya? Sin embargo, esa proliferación es lenta y por eso que se denomina también crónica. Y también vamos a ver que, como se dice acá, se forman en realidad linfocitos B que tienen en este caso una función no adecuada, son incompetentes, no es que en este caso sean buenos. Por ello, que las personas que tienen esta enfermedad, por más que tengan pues muchos linfocitos B, no significa que tengan los sistemas de defensa, en este caso aumentados, no significa que tengan un buen sistema inmune, todo lo contrario, ya que estos linfocitos B no cumplen su función de defensa adecuadamente. Además, tiene una vida media más alargada, entonces hace que, pues, que estén todos proliferados, hay abundantes. Y pues como les mencioné, pues al no tener una función normal, recuerda que el linfocito B, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía en este caso, producir inmunoglobulinas, ¿no? En este caso, para defendernos, pues, de los agentes extraños, agentes patógenos. Y pues, al entonces nosotros tener linfocitos B que son incompetentes, disfuncionales, pues habrá una menor concentración de inmunoglobulinas, ¿ya? Y vamos a ver que casi nunca se secreta inmunoglobulina a la sangre, por lo cual, como dice acá al paciente, a pesar de tener una gran cantidad de linfocitos B proliferándose, pues no van a tener una buena defensa y por tanto tienen una inmunodeficiencia humoral. Su etiología es desconocida en este caso, pero bueno, se considera también que existe cierta parte genómica, cierta alteración a nivel de los genes, una transformación maligna en esas células progenitoras, la cual, en este caso, da lugar a la enfermedad. Vamos a pasar ahora, si quedó todo claro acerca de definición, a la parte de la epidemiología. Bueno, con respecto a la epidemiología, vamos a ver que esta leucemia es más común en adultos occidentales, especialmente población de mayores de 60 años. Esta leucemia es muy importante, ya que se dice que es la más común, la más frecuente en la población de ancianos, ¿ya? Porque es la leucemia más común en ancianos, mientras que, por ejemplo, existe otro tipo de leucemia que es más común en niños, que sería una aguda, ¿ya? Que después lo veremos más adelante cuál. Entonces, por ejemplo, es más común en pacientes ya de la tercera edad y ligeramente, como dice acá, más frecuente en hombres también que mujeres. No es habitual en niños. Recuerda ese caso que la población a la cual suele afectar, ¿cuál es? Ese caso sería la población ya geriátrica. ¿Y por qué este caso es así? Porque esta leucemia por resulta de la acumulación de mutaciones genéticas que ya se van acumulando con la edad y pues este caso son propios del envejecimiento. Y eso tiene mucho que ver, este caso, el sexo y también edad. O sea, el ser este varón predispone a una mayor, este caso, o mayor riesgo y también el ser también ancianos. Bueno, vamos a pasar ahora con la parte de la etiología, así que esto es algo también es importante. Bueno, la causa exacta de la leucemia linfoide crónica es desconocida, pues identificados ciertos factores de riesgo, ¿ya? Entonces, existe en este caso el primero factores genéticos, en los cuales hay familias de primer grado de pacientes con leucemia linfoide crónica. Eso va a tener en este caso un riesgo aumentado porque se ha visto que esta enfermedad sí tiene una predisposición genética. Segundo, también debes de recordar que influye también el hecho a qué se ponga el paciente. Por ejemplo, si está expuesto a tóxicos, y eso lo podemos encontrar en dónde, en pesticidas, en herbicidas, en radiación ionizante, se ha asociado con mayor riesgo. Tercero, quiero que también recuerdes que pues influye la parte molecular y la parte genética en lo que es alteraciones y mutaciones, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de mutaciones en genes que regulan la apoptosis, como cuáles, te preguntarás, como el TP53 o también la señalización de linfocitos B, lo cual en este caso contribuye, pues, si se muta, si cambia este caso ambas funciones, a que sobrevivan, en este caso, las células malignas por mucho más tiempo. Entonces, estas mutaciones y factores lo que van a hacer es alterar, en este caso, el control de crecimiento y la muerte celular, porque lo que hace, en este caso, que en vez de que pueda morirse en los linfocitos B, en este caso, porque deberían de producirse, pero tal vez también, en este caso, destruirse cuando ya no sean, ya no sirvan,
¿ok? En este caso se mantienen. Entonces, no hay una adecuada muerte celular, no hay adecuada apoptosis, y esos linfocitos van a estar, en este caso, proliferando más, y se empiezan a acumular. Y pues eso, pues, es ya lo que conocemos como leucemia linfoide crónica. Entonces, termino los puntos más importantes acá. Recuerda que influye la parte genética, ¿no? Influye, en este caso, la parte ambiental con los pesticidas, herbicidas y radiación ionizante, e influye la parte de alteraciones moleculares y genéticas, como lo es en este caso cuando se muta, por ejemplo, que es la apoptosis, lo que debería destruir, esas señales que deben destruir linfocitos B, más bien se son interrumpidos y eso hace que no se destruya, pues, y sigan proliferando y proliferando estos linfocitos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar acerca de la clasificación de la leucemia linfoide crónica. No te olvides olvidar de esto, se hizo en este caso preguntarse en algunos exámenes, y especialmente lo que es esos estadios, es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar acerca de los inmunofenotipos. Ya, entonces vamos a empezar aquí acerca de, existe sensibilidad para cuando tenemos leucemia linfática crónica, como te mencioné, las células de caso que están afectadas sería las células B, linfocitos tipo B, y estos se expresan de forma habitual ciertos marcadores, como por ejemplo el CD5, CD19, CD20, CD23, entre otros. El CD5 va a ser un marcador de caso que se expresa de manera aberrante en linfocitos B de la leucemia linfática crónica. En este caso, también los linfocitos tipo T también pueden expresarse de 5 como se observa en el linfoma de Manto. El CD19 es su marcador, en este caso, que es de los linfocitos tipo B. El CD20 también pertenece a las células B maduras. El CD23, bueno, es un marcador de activación. Y bueno, esta parte de acá, en sí, este caso diría que lo más importante creo que sería que aprendas el CD19, CD20, CD20, bueno, 23 como marcador, en este caso, de las células B. En realidad, todos estos de acá son también marcadores de las células B. Van a ver, este caso, marcadores de células B y también marcadores de las células T. Estos son diferentes, ¿ok? Tanto de las células B como de las T son otros. Y, por ejemplo, si te llegan a preguntar o te dan datos, por ejemplo, de marcadores en un enunciado y BC19, CD20, pues tú sabrías este caso que se trata de las células B y podrías poner pues que se trata de una leucemia linfoide crónica, ¿no? Entonces, para eso, en este caso, son esos datos, pero esto de acá, el detalle, no es necesario que te aprendas, y estos de aquí son poco conocidos, así que lo principal creo que sería esos cuatro primeros. Y bueno, vamos a pasar así a lo que realmente nos importa, o lo que realmente sí suele ser ese caso preguntado. Y este caso vamos a hablar acerca de dos clasificaciones. Te preguntarás cuáles son. Sería el caso de la clasificación de Ray y la segunda que sería la clasificación Binet. Bueno, ahora en el siguiente punto vamos a hablar acerca de la clasificación de Ray. Esta va a establecer, como ves acá, cinco estadios, estadio 0, incluso hasta el estadio 4, en base a la presencia pues, de la linfocitosis y también de otras manifestaciones clínicas. Empezamos con el estadio 0, la cual es bajo riesgo. Acá veremos una linfocitosis absoluta en sangre periférica y en médula ósea, ¿sí? En el estadio 1, en la cual ya se representa un riesgo intermedio, ¿qué vamos a encontrar acá? Pues vamos a encontrar linfocitosis acompañada ya de adenopatías. Entonces acá le sumamos, aparte de linfocitosis, la parte de adenopatías. ¿Te das cuenta? Acá no estaba adenopatía, pero aquí sí. En el estadio 2, que es el riesgo intermedio aún también, aquí se agrega a linfocitosis más esplenomegalia o hepatomegalia. Sin embargo, acá es importante que recuerdes que quitamos la parte de las adenopatías también, pero también en este caso puede estar presente, pero también existe como tiene la posibilidad de omitir las adenopatías y simplemente esté linfocitosis más esplenomegalia o hepatomegalia. Y en el estadio 3, que representa un alto riesgo, acá nos vamos a dar con la sorpresa que encontraremos a linfocitosis más la anemia, la cual la definimos pues, si la hemoglobina está por debajo de 11, ¿ok? En este caso, si esta anemia por debajo de 11, lo consideramos acá y pues en varones, ¿no? Y en 10 gramos en mujeres. Y el estadio 4, el cual también presenta alto riesgo, pero sería ese caso mucho más severo, acá ya encontraremos linfocitosis, más que te preguntarás. En caso sería más la trombocitopenia, que ya tú sabes que se definía como recuento de plaquetas inferior a 100 por milímetro cúbico, ¿no? 100.000 milímetros cúbicos. Entonces, ya sabes, este caso, los cinco estadios de Ray, puede ser caso que te pregunten un caso clínico acerca de un paciente, tener un dato de linfocitosis y te digan, por ejemplo, que tiene esplenomegalia y hepatomegalia, ¿no? Y tú te preguntarás en qué estadio, y te preguntan qué estadio es, y ya sabes que es el estadio acá, el 2, ¿no?
o que te digan, por ejemplo, que tiene trombocitopenia, estadio 4, te digan que tiene anemia, estadio 3. Entonces, así se resuelven en ese caso ciertos ejercicios con respecto a la parte de estadios. Ya no se me voy a olvidar acerca de la clasificación RAI, si suelen preguntar en algunos exámenes. Y bueno, si acá hasta acá está todo claro, entonces recuerda acerca de los estadios y las características clínicas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, casi lo mismo que hemos estado viendo acerca de la clasificación por RAI y bueno, la de Vide que sí me falta explicarte. Entonces, la de RAI, en este caso, como te dije, estadio 0, 1, 2, aquí en este caso la 1 adenopatía, la 2 hepatosplenomegalia, la 3 anemia y la 4 ya sería con trombocitopenia, ¿no? Recuerda los valores de la hemoglobina y también de la plaqueta por debajo de cuánto deben estar para que tú identifiques en el caso clínico. Y también vamos a hablar acerca de la clasificación de Binet. Entonces, aquí, ¿cuál vamos a dividir? Vamos a dividirlo en tres, en grupo A, en grupo B y en grupo C. ¿En qué consiste el grupo A? Bueno, en el grupo A, como ves acá, se habla acerca de que hay de 0 a 1 grupo ganglionar afectados, pero ten en cuenta que no va a presentar anemia ni tampoco va a tener trombocitopenia. No es decir, que no va a tener un recuento, no tiene recuento bajo de glóbulos rojos ni tampoco de plaquetas, ¿no? Entonces aquí se afecta el ganglio, pero no hay anemia ni trombocitopenia. En el grupo 2, ¿qué va a pasar? Que acá, por ejemplo, ya no solamente va a haber un grupo funcional afectado, sino, perdón, ganglionar, sino que acá va a haber 2 a más grupos ganglionares afectados, pero ten en cuenta que aún así no se va a presentar ni anemia ni trombocitopenia. Entonces acá es hasta un grupo ganglionar sin anemia, sin trombocitopenia. Hasta acá es de 2 a más grupos ganglionares, pero sin anemia y sin trombocitopenia. Sin embargo, tenemos también ya el grupo C, en el cual se presenta anemia y trombocitopenia, ¿ok? Independientemente de los ganglios afectados. Entonces, ¿por qué usar esas edificaciones? Porque ayudarán a predecir, pues, el pronóstico y el tratamiento. Por ejemplo, pacientes de estadio A, grupo A, pues en este caso 0 o A, ¿no? Pueden estar en observación de tratamiento inmediato. Entonces, esto nos va a ayudar a permitir cómo debemos de dar tratamiento y también cómo va a ser el pronóstico y la evolución del paciente. Ya te voy a olvidar entonces de esas características, tanto del estadio RAI como del estadio BID. Así que si hasta acá llegó, está todo claro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí, bueno, lo que les dije, ¿ok? Acerca del estadio A, estadio B, estadio C, en ese caso, acerca de la leucemia, por ejemplo, anemia trombocitopenia, ¿no? Aquí, por ejemplo, la anemia con sí, anemia trombocitopenia, pero con 3 a más afectar, ¿no? Como hemos visto aquí anteriormente, así que no hay problema, vamos a pasar. Y bueno, acá, en ese caso, si te preguntan, por ejemplo, acerca de cuáles son las 5 áreas de afectación consideradas en clasificación de Binet, que es esa de acá, ¿no? Porque dice, por ejemplo, un grupo ganglionar afectado, 2 o más grupos ganglionares afectados, entonces te preguntarás, ¿qué grupos ganglionares? ¿Dónde están esos grupos ganglionares? Pues, ¿no? O sea, porque dice aquí un grupo ganglionar, puede decir acá 2, 3, pero ¿tú cómo sabes que el grupo ganglionar está siendo afectado? Pues aquí están los 5 grupos ganglionares afectados en la clasificación de Binet, ¿ya? Entonces sería región cervical, región axilar, región inguinal, el vaso y el hígado. Entonces, en este caso serían estas 5 regiones ganglionares. Y ya como te diga, en ese caso, por ejemplo, que una persona tiene la región inguinal, por ejemplo, afectada, pero no tiene anemia ni trombocitopenia, pero solamente tiene esta región, ¿cuál sería? Sería ese caso el grupo A, ¿no? Porque dice solamente que tiene la región inguinal, entonces solamente es una. Y aquí está que es permitido hasta el 1. Cuando ya sea 2 y te dice, por ejemplo, tiene la región cervical como la axilar, entonces ahí podríamos hablar de un grupo B. Y bueno, sería ese caso la clasificación hasta acá. Acá es un cuadro, en este caso, que resume también de manera más sencilla todo lo que te he explicado acerca de clasificación RAIL y también de la de estadificación Binet. Y bueno, en este caso vamos a pasar después a la parte de la fisiopatología. Entonces, acá quedó todo claro, seguimos con esto. Bueno, fisiopatología, como te mencioné, la leucemia linfoide crónica va a surgir este caso de linfocito B maduro, el cual va a presentar mutaciones, va a ser un linfocito B mutado. Como te dije, lo que va a pasar acá es que se va a evitar en el caso de linfocito B, no se destruye, no se muere y empieza a proliferar. Y precisamente, pues esa proliferación excesiva es la que conforma la leucemia linfoide crónica. Por lo cual, en este caso, vamos a ver que ese linfocito B evita la apoptosis, evita, en este caso, la muerte celular programada, por lo cual estas células, ¿qué va a pasar? Van a sobrevivir más tiempo de lo normal. Entonces, ¿qué pasa si sobrevive más tiempo? Va a empezar a acumularse de manera progresiva. Y esto, como te ya había mencionado, ¿a qué se debe? A que se alteran genes, como ya te dije, el TP53 o el BCL2. Recuerda que estos son encargados de regular rutas de apoptosis, de muerte. Pero ¿qué pasa si esas están interrumpidas? ¿Qué pasa si se alteran estos genes? Entonces, la muerte será interrumpida, por lo cual el linfocito B empezará a ser propagado. Seguimos con la parte de proliferación lenta pero constante, como
como te dije, el crecimiento es lento y hay la acumulación sostenida con el paso del tiempo. Eso que es una leucemia linfoide crónica. Y bueno, como te dije, pues estas células van a producir también factores que van a suprimir la producción normal de las células hematopoyéticas. Es que van a producir, como te digo, sustancias, ciertas moléculas, ciertos factores, ya que lo que hacen es impedir que se produzcan normalmente las células hematopoyéticas de la médula ósea. Por lo tanto, si no se producen estas células hematopoyéticas, ¿cómo se dará lugar a la formación de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas? Por lo cual aparecerá las citopenias. ¿Qué cosas son? Para este caso sería la plaquetopenia, también está la anemia, ¿no? Cuando se va, en este caso, también los glóbulos rojos se descienden y como te dije, lo principal que también sería la plaquetopenia. Si todos los recuentos de glóbulos blancos también, en este caso, disminuye, leucopenia, disminuye, como te dije, porque se inhibe la producción de células hematopoyéticas, las cuales, digamos así, son precursoras de el producto final de las células que están en la sangre. Entonces, como te dije, pues al no permitirse pues que se mueran, en este caso, las células, se empiezan a acumular de forma excesiva y esta acumulación también puede causar síntomas, ya que como te dije, en este caso tenemos en nuestra médula ósea, recuerda que aquí está almacenada la parte de glóbulos rojos, luego aquí están glóbulos blancos, están también en este caso formándose en la médula ósea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas por aquí, y pues al nosotros en este caso tener linfocitos B en exceso, al estar ese caso proliferando por acá y más, van a llegar, como te das cuenta, a desplazar a las células que deben estar bien, estas de acá son las normales, van a llegar a desplazarlas porque están invadiendo más y más. Y pues esto, como te dije, va a afectar a los glóbulos rojos, a las plaquetas y en este caso a los rojos, los blancos y plaquetas, ¿no? Como te dije, y pues es por eso que empieza a producirse la citopenia, se empieza a descender el recuento de esas células normales, se empieza a ver anemia, plaquetopenia, leucopenia. Entonces sería todo con respecto a la fisiopatología, así que no te vayas a olvidar, por favor. Vamos a pasar a una parte de histología que no sé preguntar mucho. Y acá, en este caso, uno muestra que hay una infiltración difusa, productos pequeños, en el medio de este caso sustituye, bueno, progresivo tejido hematopoyético, como te dije, los rojos, blancos, plaquetas, por linfocitos y casos normales. Y en este caso también en ganglio se puede observar una arquitectura conservada, pero progresivamente alterada. Y entonces sería con respecto a aquí hay un error de vías histología, pero no preguntan mucho, así que vamos a pasarlo. Ahora vamos a hablar acerca de manifestaciones clínicas. Bueno, entonces te preguntarás cuáles son los síntomas o signos de caso de la leucemia linfoide crónica. Entonces vamos a ver que esta enfermedad puede ser sintomática durante años y diagnosticarse por hallazgos de laboratorio cuando presenten síntomas, por ejemplo, ¿ya? Entonces esto se deben a qué? Aquí están una serie de síntomas que son presentes o encontrarlos en la leucemia linfoide crónica. Empezamos con ¿quién? Con la linfadenopatía. Entonces te preguntarás, ¿qué es la linfadenopatía? Bueno, la linfadenopatía es el agrandamiento progresivo, en este caso de ganglios linfáticos, y son, pues, ese agrandamiento es indoloro, aunque se da con mayor frecuencia en cuello, axilas e ingle, ¿ya? Esto ocurre, como te dije, porque las células marinas se empiezan a acumular en estos órganos. Está también como segundo, en este caso, signo que está la hepatomegalia y la hepatomegalia. Como te dije, pues al empezar a proliferarse de manera extrema, se llegan a migrar, se pueden acaso almacenar en el vaso en el hígado y eso va a causar su aumento de tamaño y no solamente eso, sino que también el paciente él va a experimentar una sensación de plenitud abdominal o malestar. ¿Y esto por qué? Porque está aumentando el tamaño del vaso e hígado debido a la infiltración. Otros síntomas, como tú ya sabes, como todos los cánceres, van a provocar síntomas constitucionales. Esto incluye la fatiga, pérdida de peso, sudoración nocturna, lo que resulta caso de inflamación crónica que está debido a esta enfermedad. Infecciones recurrentes, como te dije, por más que se produzcan, en ese caso haya, mejor dicho, sí, claro, se produzca o haya varios linfocitos B, estos no tienen la capacidad que tiene un linfocito B normal. Recuerda que estos son mutados, son en este caso disfuncionales, no van a hacer, en este caso, un adecuado desempeño. Por lo cual, pues habrá deficiencia, en este caso de inmunoglobulinas, habrá en este caso una hipogamoglobulinemia y una inmunodeficiencia. Entonces, el paciente será más susceptible a las infecciones bacterianas. Seguimos por acá con respecto a las citopenias y el síndrome de hiperviscosidad. La citopenia, en este caso, veremos la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia. Entonces, el paciente será más frecuente encontrarlo con fatiga, palidez y con respecto si tiene trombocitopenia, pues al tener un bajo recuento de plaquetas, ¿qué va a pasar? Que en este caso va a tener sangrados más fáciles, ¿ya? Y con respecto a la neutropenia, pues va a ser más susceptible a padecer de infecciones. Como te dije, este caso y el principal es
síntomas de acá. Y el síndrome de hiperviscosidad sería en este caso algo raro, que ya son en este caso cuando se manifiesta alteraciones a nivel visual y a nivel neurológico, porque en sí la sangre se va a volver más espesa por, digamos, la proliferación también de las células. Entonces, cuando te das cuenta, esas son la parte de manifestaciones clínicas. Recuerda este caso que son comunes también, en este caso, la fatiga, las infecciones, porque la anemia, en este caso, reduce el transporte de oxígeno, ¿no? Y también, por como te dije, los linfocitos no tienen, en este caso, un buen desempeño y una buena capacidad funcional, y pues de caso la defensa inmunológica va a estar por los suelos de esos pacientes, ya que estos no llegan a funcionar adecuadamente. Así que no te debes olvidar sobre los puntos más importantes: linfadopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, fiebre, en este caso prepeso, sudoración nocturna, infecciones recurrentes y las citopenias, porque desplaza en este caso las células a los componentes que están en la médula ósea, ¿ya? Es de hiperviscosidad, el cual es algo raro. No estoy acá, sería prácticamente lo mismo que te dije, esto lo puedes comprobar. Habla acerca de los mismos síntomas que estaba anterior, así que en este caso pues solo veamos. Y bueno, lo que te dije, pues no, en este caso puede haber complicaciones, es cierto, como son anemia autoinmunitaria, trombocitopenia autoinmunitaria, que son menos comunes. Bueno, si te preguntas en este caso el tipo de inmunodeficiencia, en realidad es un tipo de inmunodeficiencia humoral, ¿ya? Recuerda que, ¿por qué? Porque en este caso de las células B, pues no, si fuera de las células T sería extracelular. ¿Por qué no es habitual encontrar una gammopatía monoclonal? En este caso porque la célula se deriva de bueno, la célula de la que deriva la leucemia linfática no va a ser capaz de secretar inmunoglobulinas, como te dije, pues no, entonces por lo tanto casi nunca se presenta una gammopatía monoclonal. O sea, como te mencioné, por más que haya en este caso una proliferación excesiva de esos linfocitos B, y al no ser de ese caso, al estar mutados, pues de caso no tiene esa capacidad de defensa, ¿ya? Y si en este caso, si te preguntas qué es la gamopatía monoclonal, pues es una afección en la cual hay una proteína típica en la sangre, la que se denomina proteína monoclonal. O sea, si es que hubiera, por ejemplo, muchas inmunoglobulinas en sangre, o sea, porque pensarías que más bien pasaría eso, porque si hay mucho linfocito B, entonces va a producir mucha inmunoglobulina, lo que pensarías, ¿no? Pero como te dije, no, porque en ese caso, pues ya te mencioné que esta célula no es capaz, de caso, de producir inmunoglobulinas al plasma, entonces nunca se va a presentar una hemopatía monoclonal. Bueno. En ese caso, ¿cómo se diferencia la evolución de la leucemia linfática crónica con respecto a la leucemia amiloide crónica en cuanto a transformación? Recuerda que hemos visto leucemia amiloide crónica, en la cual la transformación sigue, por ejemplo, en fases, ¿no? Desde la fase crónica a la fase acelerada hacia la fase blástica. En cambio, aquí en la leucemia linfática crónica no hay en ese caso como que una serie de patrones de transformación, no hay como que unas etapas, ¿no? Como si en la amiloide crónica había tres etapas para que se transforme. Recuerda la crónica de mejor pronóstico, está en mi video igual explicado. La acelerada, la cual ya nos está dando miedo, ya de que el paciente ya esté por avanzar a la blástica, y la blástica se comporta de manera agresiva como una leucemia aguda, la cual en este caso ya lleva a la muerte del paciente. Entonces, aquí en la leucemia linfática crónica, por la transformación es poco frecuente, la mayoría de pacientes en realidad van a fallecer por la misma inmunodeficiencia humoral y también por la progresión del tumor. Bueno, luego vamos a encontrar ahora esta parte de la clínica acerca de el síndrome de Richter, ¿ya? En ese caso, como les dije, en realidad la transformación es poco frecuente, sin embargo, eso no excluye que no haya la transformación. Y en ese caso, en un pequeño porcentaje, nuestro paciente puede tener mala suerte y padecer del síndrome de Richter, el cual es la transformación de la leucemia linfática crónica. Si en este caso, como les dije, esa leucemia es poco frecuente que se transforme, a diferencia de la amiloide crónica que seguía unas tres fases, que está en mi canal de leucemia amiloide crónica. Ese caso, pero acá, por ejemplo, la frecuencia de transformación es muy poca. Sin embargo, eso no excluye a que no pueda haberla. Y esto sería el caso el síndrome de Richter, ¿ya? Entonces, el síndrome de Richter acá, este caso de transformación, como te dije, de la leucemia linfática crónica, ¿a qué te preguntarás? Pues a un linfoma difuso de células B grande. Entonces, sería y algo mucho peor, ¿ya? Eso de acá, este linfoma, peor que la leucemia, obviamente.
Y entonces, bueno, ¿qué otras transformaciones puede sufrir la leucemia linfática crónica, además del síndrome de Richter? Aparte de ese caso de que si no se transforma al linfoma difuso de células B grandes, pues puede transformarse a leucemia polinfocítica, cuando se encuentra en ancianos, a leucemia aguda linfoblástica y también a mieloma múltiple, pero en ese caso no es tan frecuente. En ese caso lo que quiero que te lleves es que simplemente la leucemia linfática crónica puede transformarse a síndrome de Richter. Ya esas cosas son ya de relleno, así que no viene mucho de acá. Y bueno, algo también importante es que en este caso la presencia de blastos, ¿ya? O sea, la presencia de blastos está en este caso mm, esa ya es común hallarlo en las leucemias agudas, ¿sí? La presencia de blastos indica una leucemia aguda. Y has escuchado en este caso que hemos explicado acerca de la leucemia mieloide crónica, en la cual yo te dije que existía una fase blástica, que era la última fase, en la cual ya hay presencia de más del 20% de blastos. Entonces te preguntarás, ¿por qué en este caso hay blastos en una leucemia crónica? Si me estás diciendo que los blastos son solamente típicos de leucemia aguda. Es porque la leucemia mieloide crónica, pues esta sí tiene, como te dije, la capacidad de progresar de una fase crónica a una fase acelerada hacia una fase blástica. Recuerda que cuando llega a la fase blástica ya prácticamente no es más una leucemia mieloide crónica, sino que se transforma y se va a comportar como una leucemia aguda. Sin embargo, acá en la leucemia linfoide crónica jamás, pero jamás vamos a encontrar blastos en sangre. Y es algo muy importante ya que nos ayuda a ese caso a resolver casos clínicos, ya que si nos da una presencia de blastos, pero descartamos en este caso en el enunciado que no sería una leucemia aguda y estamos en leucemia mieloide crónica y leucemia linfoide crónica, sabemos que nunca podría ser leucemia linfoide crónica porque esta nunca va a presentar blastos. Sin embargo, la mieloide crónica sí. Es posible que sí. Yo te expliqué en mi video anterior acerca de las tres fases de esa leucemia mieloide crónica y cuántos blastos presentan en cada una. Recuerda que ese video, en el caso también mi canal, la fase blástica es más de 20%, de 10 a 19% la fase acelerada y menos de 10% la fase acelerada. No por la fase crónica, a veces ni lo presenta. Entonces, eso sería ese caso con respecto a una comparación entre leucemia linfática crónica o linfoide crónica con respecto a la leucemia mieloide crónica. Así que vamos a continuar otra vez con la parte de la clínica antes de pasar ya al diagnóstico después a la resolución de los ejercicios. Bueno, última diapositiva y pasamos a eso, se convierte en la segunda parte ya. Bueno, ¿y cómo se manifiesta la leucemia linfática crónica en análisis de sangre? Vamos a encontrar una leucocitosis con linfocitosis absoluta. Eso es muy importante, ya que este tipo de leucemia sí va a destacar, a diferencia de otras, por tener linfocitos aumentados, ¿ya? Son linfocitos de caso de pequeño tamaño y morfología normal. Vamos a ver que en fotos de sangre periférica se observan. Eso también es muy importante. No quiero que te vayas a olvidar de eso, ya que sí suele preguntar el examen. ¿Qué se observa? Característicamente en un frotis sanguíneo de una leucemia pues, linfoide crónica, se va a observar sombras nucleares, son manchas de Gumprecht, ¿ya? Esto es muy importante, por favor, te voy a olvidar, ya que se va a producir por la ruptura de las frágiles células leucémicas, entonces te voy a olvidar de eso. Entonces, ¿qué se va a observar en un análisis de sangre? Te voy a olvidar de la leucocitosis y principalmente de eso, ¿sí? La linfocitosis nunca te debes olvidar, ya que la leucemia mieloide crónica no se destaca por tener linfocitos aumentados, en cambio, esta enfermedad sí tiene este caso de la linfocitosis. Tú ves un caso, te dan este caso, todo un caso clínico, y ves que el paciente tiene linfocitosis crónica, por ese caso, perdón, linfocitosis, pues, ¿no? Entonces ya tú sabes que sería una leucemia linfoide crónica. Recuerda que el linfocitos es el recuento elevado de los linfocitos, ¿ya? Obviamente en el examen no te va a dar el dato, la paciente tiene linfocitosis. Te va a dar, en este caso, el número de linfocitos. Recuerda que un valor normal está entre 1000 y 4800, ¿ya? Entonces, si tú ves, por ejemplo, linfocitos, no sé, de 9000, de 8000, está recontra elevado, entonces ya sabes que es una linfocitosis. Ya recuerda que el valor normal va entre 1000 a 4800 por microlitro de sangre.
Y bueno, entonces eso sería, entonces también no debes olvidar que ves en la frotis en el periférica, las manchas de Grumpress, ¿ya? Porque te pueden dar un dato este y ya sabes qué cosa es y enfermedad. Y bueno, esto de canifocitosis, vía monoclonal prácticamente sería otras patologías, no es tan importante acá, por si acaso, este caso lo vamos a obviar. Y acá, este caso, los criterios diagnósticos de leucemia linfática crónica, como te dije, tiene que haber muy importante, ¿sí? La linfocitosis, nuevamente te lo repito. Y como dice acá, es superior a 5.000. Como te dije, el valor normal era hasta 4.800, ¿no? Pero algunos lo pueden considerar 5.000. Entonces, pues yo aquí es a 5.000, de 1.000 a 4.800. Generalmente los exámenes te pueden dar valores de 6.000, de 8.000. Entonces, tú ya sabes que es una leucemia linfoide crónica. En este caso, ves mi expresión inmunofenotípica, también se dio el diagnóstico, como te dije, ese caso de los biomarcadores, ¿no? C19, C23, C5, C20, entonces tú ya vas a ver que es del linfocito B, ¿ya? Entonces no vamos a requerir necesariamente estudio de médula ósea para el diagnóstico, te das cuenta, basta con esto y con esto, ¿ya? Y bueno, con este caso se puede hacer la parte del, bueno, en este caso del análisis, pues, ¿no? De ese tipo de leucemia. Y bueno, las citopenias, como ya te dije, estas son causadas porque infiltra ese caso de la médula, porque hay demasiada proliferación de esas células, en este caso linfocitos B mutados, por lo cual desplaza a las otras células y con ello, pues, nos va a dar lugar a que desciendan su conteo. Haya anemia, en este caso haya neutropenia, haya, en este caso, también la leucopenia y la trombocitopenia. Por lo cual, en este caso, como te dije, se presenta una linfocitosis, una leucocitosis, bueno, en este caso leucocitosis sí es más común, linfocitosis con anemia y trombocitopenia, porque desplaza esas células. Así que hasta acá llegamos con la primera parte del tema de leucemia linfoide crónica. Si te sirvió este caso, este video, te agradecería que este caso te suscribas, me motiva más a seguir subiendo más contenido de medicina interna. Y muchas gracias. Entonces vamos a seguir con la segunda parte que subiré después.